parece. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes a todos, tanto a los que lo manifiestan verbalmente como a los que escriben en el chat. Bienvenidos todos. El 90. Muy buenas tardes, compañeros, bienvenidos. Tardes, compañeros. Les doy la más calurosa bienvenida. Buenas tardes, compañeros, bienvenidos. Buenas tardes, Lick. Mucho gusto, compañeros. A ver qué por qué. Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros.
Compañeros, buena tarde. Vamos a concluir en esta oportunidad el tema de las metodologías aplicadas a la investigación. El último día comenzamos con este tema y ya les platiqué acerca de la metodología cuantitativa o de comprobación de hipótesis. De todas formas, voy a hacerles un breve repaso para avanzar en la siguiente metodología, para que nos ubiquemos en el tema que estamos tratando. Como les dije en su oportunidad, la metodología cuantitativa se basa en el paradigma denominado el positivismo. Yo diría que aquí lo fundamental es la comprobación de una o varias hipótesis. Esto es lo que va a guiar fundamentalmente nuestro trabajo. Por lo tanto, el procedimiento metodológico más importante acá es la deducción. Ahora, indudablemente que aquí se parte de la realidad. Y luego, aquí es muy importante también. Estoy recién en mi clase. A mí solo que el Tommy Solo nada, eso me permiso. Y te van a agarrar. ¿Qué me importa si me muero? Tablina tu micrófono. Les decía que es muy importante también la elaboración de un marco teórico que nos permita exponer la teoría que existe sobre el tema hasta en este momento. Hay que formular un marco teórico y por lo tanto hay que ubicar también nuestros documentos para elaborar ese marco teórico. Ahora, luego para la comprobación de la hipótesis, necesitamos datos acerca de las variables de nuestra hipótesis. Les platicaba en su oportunidad que una hipótesis principalmente tiene dos variables: la variable independiente y la variable dependiente. Ya las variables y la hipótesis en general se comprueba a través de datos de campo, a través de información de campo. Y para obtener esa información vamos a aplicar principalmente tres técnicas o instrumentos, que son precisamente las que estudiamos aquí en clase. ¿Quién se acuerda de estas tres técnicas que utilizamos para obtener la información de campo? ¿Quién me puede decir? Observación, cuestionario y entrevista. Perfecto. Pero para poder aplicar estos instrumentos, primero tenemos que
seleccionar una población. Si nuestro tema se va a referir al proceso de enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en nuestra población va a ser, por ejemplo, todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, todos. Pero debido al tiempo y a los recursos con que contamos, pues no va a ser posible pedir la información a todos los estudiantes. Por lo tanto, vamos a seleccionar una muestra. Y aquí principalmente vamos a utilizar el cuestionario. Y entonces elaboramos un cuestionario, lo aplicamos a la muestra. Como vamos a pedir información a una muestra, nuestra actividad se va a denominar encuesta. Si pidiéramos información a toda la población, entonces nuestra actividad es un censo. Pero en este caso es una encuesta. También podemos aplicar la entrevista. Fíjese que el tipo de preguntas predominantes en un cuestionario son estas. Son preguntas cerradas, porque solamente, por ejemplo, yo ya me acuerdo que ya había puesto acá, son preguntas cerradas, donde aquí ya solo nuestros informantes marcan en un cuadrito aquí, y se pone un cuadrito. Vamos a ver. No logré meter esto acá. En un cuadrito acá, ellos marcan cuáles son los productos que se producen, por ejemplo, en esta finca. No puedo, pero hay un cuadrito, aquí otro cuadrito, otro cuadrito, y ahí marcan ellos. Luego de que ya se respondieron, que ya se aplicaron todos los cuestionarios y tenemos todas las respuestas, ya también seguimos a realizar la tabulación. Pero en estos cuestionarios en línea se tiene la ventaja que se tabulan automáticamente y las respuestas aparecen en una hoja electrónica. Eso nos ahorra un gran trabajo. Y entonces ahí también aparecen hasta gráficas y cuadros, porque tenemos que también presentar esos datos de forma resumida en cuadros y en gráficas que nos van a permitir analizar esos datos. Y también vamos a aplicar algunos cálculos estadísticos como las medidas de tendencia central. Bueno, ya desde que seleccionamos la población, luego establecemos una muestra. Estos ya son procedimientos estadísticos, porque en la metodología cuantitativa la muestra se selecciona a través de procesos estadísticos, porque debe de ser una muestra probabilística, una muestra aleatoria. Ya después de los exámenes vamos a explicar por qué se les llaman así. Bueno, también hay cálculos de medida de tendencia central acá, y las que nos sirvan las vamos a aplicar para interpretar los datos.
También acá pueden aplicarse entrevistas. Aquí es a un número pequeño de personas que conocen del tema y que no les hacemos preguntas como estas, sino son preguntas abiertas. Por ejemplo, le preguntamos, ¿considera usted que las clases en línea permiten a los estudiantes obtener mejores conocimientos que las clases presenciales? Y luego nos contestan sí o no y le decimos, bueno, ¿por qué considera usted que las clases en línea permiten obtener? Por ejemplo, si nos contestó que sí, pues ¿por qué? ¿Por qué razón considera que esta persona que obtiene mejores conocimientos? O si obtiene mejores conocimientos en las clases presenciales, que nos diga, que nos explique, que nos dé una buena información acerca de ese criterio que él tiene. Estas son las entrevistas. Luego ya de presentados nuestros datos e informaciones de manera ordenada y con cuadros y representaciones gráficas y su respectivo análisis, ya elaboramos nuestras conclusiones y también redactamos nuestro informe final. Bueno, entonces esto es básicamente una metodología cuantitativa. Ahora vamos a hablar, cualquier pregunta, jóvenes, pueden plantearla. Ahora vamos a hablar de la metodología cualitativa. Ahora, fíjense que esta metodología cualitativa se basa en otro paradigma. ¿En cuál paradigma creen ustedes que está basada la metodología cualitativa? Pregunto nuevamente. ¿En qué paradigma se basa la metodología cualitativa? No tengan pena de equivocarse, para que no se equivoquen ya en su examen. Yo por lo que sabía era que la cuantitativa era de contar y la de cualitativa era como que las ideas, algo así. Pero no sé si estoy bien. Mire, yo les acabo de decir que la metodología cuantitativa se basa en el paradigma positivista. Quizá en el constructivismo, licenciado, pero no estoy muy segura. Muy bien, es en el constructivismo. También cuando vimos el constructivismo les comenté que en la actualidad ha cobrado mucha vigencia el constructivismo. Por ejemplo, para los cambios, las innovaciones y las transformaciones actuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la planificación por competencias, la búsqueda del conocimiento autónomo, que los estudiantes construyan su propio conocimiento, la educación basada en el aprendizaje, no tanto en la enseñanza, que el profesor se convierta en un mediador. Todo esto, esos criterios están basados en el paradigma constructivista, porque tiene un criterio diferente acerca de lo que es el conocimiento y cómo obtenerlo. Y también en la investigación, pues ahí se obtiene conocimiento y también se plantea una nueva forma, una forma novedosa de investigar, que es la investigación cualitativa. Entonces,
esta investigación cualitativa se apoya en el constructivismo. Pues fíjense que en este tipo de investigación se parte de una idea inicial, de un asunto que nos preocupa, que queremos cambiar en una institución, en un grupo, en una comunidad. Es un asunto bien puntual. Y partimos inicialmente pues de ese asunto y buscamos teorías acerca de ese asunto. Entonces, esas teorías nos van a ayudar también a plantear al planteamiento del problema. En esta metodología, el planteamiento del problema comprende los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación y la descripción del contexto. Fíjense que en esta investigación no pretendemos demostrar una hipótesis. En esta investigación no se buscan relaciones de causa y efecto. No buscamos descubrir leyes incluso. Esto es para las ciencias con un método rigurosamente aplicado a través de comprobar hipótesis que corresponde al positivismo. No, acá no, aquí son problemas bien puntuales. Lo que necesitamos aquí es conocer a fondo el problema, los criterios de las personas involucradas en este asunto. ¿Viste? Los criterios de las personas. Acuérdense que para el constructivismo el conocimiento es una interpretación de la información de la realidad. Bueno, entonces aquí no pretendemos demostrar, comprobar hipótesis, pero los objetivos aquí son muy importantes. Diríamos que los objetivos son los que nos van a guiar en la elaboración, en nuestra investigación, en la obtención de datos y de información, y también en la elaboración de nuestro informe. Esto va a ser muy importante. Miren los objetivos. Hay que redactarlos de la mejor manera. Plantear exactamente qué es lo que nosotros queremos lograr con nuestra investigación. Esto es lo que nos va a guiar, miren, nuestros objetivos. Por supuesto, toda investigación conlleva preguntas ahí, sobre todo cuando elaboramos nuestro plan. Y aquí van, por supuesto, las preguntas. También conlleva la justificación y esto, miren, esto es otra parte importante de nuestro informe, la descripción del contexto. Tenemos que exponer aquí exactamente cuáles son las condiciones en las que se realiza el asunto que vamos a investigar, el problema que vamos a investigar, el tema que nos permite que vamos a conocer. Entonces nosotros acá, si nosotros vamos a investigar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues tenemos que describir cómo realizamos nosotros diariamente ese proceso. Cómo nosotros, o sea, los estudiantes, trabajan en casa. ¿Qué instrumentos utilizan? Y cómo ustedes captan el trabajo que realizan los profesores, las plataformas que utilizan,
los instrumentos que aplica, las actividades que realizan, todo, cómo realiza, cómo se realiza todo ese proceso en la práctica. Ahora, tal y como ustedes se dieron cuenta en el primer semestre y el segundo semestre. Entonces, que descripción del contexto es muy importante. Previamente ya habían hecho un marco teórico. Y ya con esto, pues ya comenzamos a meternos en ese ambiente, en ese contexto. En este caso, nosotros somos parte del problema que vamos a investigar. Y en las investigaciones cualitativas, frecuentemente quien investiga forma parte del problema. Entonces, lo dijimos, se solucionan los documentos, se redacta la situación teórica, luego el contexto. Se parte de esa realidad, se observa y describe el contexto. Pues para describir en ese contexto se aplican muchos procedimientos sensoriales y se utiliza mucho la observación. Desde que comenzamos nuestra investigación, tenemos que observar qué oímos, qué vemos, qué hacen los profesores, qué hacen los estudiantes. Y lo apuntamos y eso ponemos. Eso es lo que tenemos que escribir. No vayan ustedes a buscar ahí en el internet descripción del contexto. Y ya lo que encontraron ahí lo bloquean y lo pegan, ¿no? El contexto es el ambiente en que ustedes mismos están realizando el proceso, eso lo redactan ustedes. Y ya comiencen allá cuando desde que ya les llega la guía de investigación, ya comienzan a observar y a registrar sus observaciones en un diario, en una bitácora, en un cuaderno de trabajo. Y eso es lo que van a poner en su informe. No lo van a buscar en internet. Es lo que ustedes viven. Bueno, ya, pues, entonces comenzamos ya a meternos en el ambiente, a insertarnos en ese contexto. Y comenzamos ya a ver quiénes nos van a informar y cómo y dónde y también la información que vamos a recolectar. Pero para recolectar la información, primero ubicamos a nuestra población. Si nuestro tema se llama el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, pues quiere decir que nuestra población es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Pero es un trabajo en el que nos va a interesar más que todo el punto de vista de los estudiantes. Entonces, nuestra población van a ser los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Pero como son muchísimos, con 10 semestres de varias secciones, pues es imposible obtener información de todos los elementos de la población. Entonces, seleccionamos una muestra. Pero nuestra muestra, a diferencia de la investigación cuantitativa, no conlleva procedimientos estadísticos. Es una muestra intencional, no probabilística, no aleatoria, que los investigadores van a decidir quiénes van a ser nuestros informantes, cuál va a ser nuestra muestra. Y vamos a recoger nuestra información principalmente a través de entrevistas. En la cuantitativa, el instrumento principal es el cuestionario. Aquí es la entrevista. Licenciado.
Sí, señorita. Perdón por interrumpirlo, solo una preguntita. Entonces, sí se utilizan diferentes métodos dependiendo del tipo de investigación. ¿No se puede usar entrevista, cuestionario en ambos o sí? Mire, fíjense, como les decía, en la investigación cuantitativa también pueden utilizar entrevistas, pero principalmente van a trabajar con los datos del cuestionario, principalmente es el cuestionario. Y aquí vamos a trabajar principalmente con los puntos de vista, con los criterios que nos van a dar las personas a través de las entrevistas, principalmente. Entonces, el instrumento más importante acá es la entrevista. Eso no quiere decir que si podemos aplicar un cuestionario, pero vamos a trabajar más con los criterios que se expresan en las entrevistas, porque aquí vamos a recoger principalmente puntos de vista, apreciaciones, criterios. Es que se me da... Y allá vamos a trabajar principalmente con datos para demostrar la hipótesis. Gracias, Lick. Para servirle. Bueno, cuando seleccionamos nuestra población, pues la delimitamos geográfica y temporalmente. Y luego nos comenzamos ya a meter en el contexto, en esa población, y a seleccionar nuestros informantes. La inmersión inicial en el campo consiste en establecer una relación con el ambiente o entorno en el que se realizará el estudio. También conlleva a ubicar a nuestros informantes y comienzan a surgir respuestas a las preguntas de investigación. Y en la medida que vamos obteniendo información, pues vamos también formulando hipótesis de trabajo. Pero estas hipótesis de trabajo no es con el fin de demostrarlas, sino que nos van a guiar para obtener la información que necesitamos. Estas hipótesis, repito, no requieren información estadística. Y en general diríamos que no requieren comprobarlas ni demostrarlas. Bueno, dice que el investigador se inserta en la realidad, lo que estábamos diciendo, o forma parte de ella. Si es sobre el tema que les acabo de decir, pues formamos parte de esa realidad y tratamos de comprender los fenómenos de manera holística. Eso quiere decir de manera total, el fenómeno completo. Y el propio investigador se constituye en el instrumento de recolección de datos, el instrumento para la recogida de los datos. Aquí utilizamos, como mencioné, y que la señorita preguntó sobre esto, el instrumento por excelencia a aplicar aquí es la entrevista. Bueno, luego recogemos toda la información y la ordenamos, la procesamos, fíjense ustedes. Y diríamos que la vamos a procesar de acuerdo a ciertos temas, de acuerdo a ciertas categorías, que también esas categorías las vamos a obtener de nuestros objetivos y también de la información que nos dan las personas. Sobre qué temas preocupa también a nuestros informantes o le interesan a nuestros informantes. De ahí sobre eso vamos nosotros también a redactar nuestra información. Por ejemplo, nuestros informantes nos hablan mucho de las clases en línea, de las clases que los profesores dan en línea. ¿Qué es lo que creen nuestros informantes? Por ejemplo, ponemos ahí un tema o una categoría nuestra, van a ser las clases en línea.
y la gente da su opinión acerca de ella. Los estudiantes dan su opinión acerca de ella, acerca de ellas, de las clases. Algunos dirán, bueno, pues las clases en línea tienen la ventaja que podemos apreciar durante mucho tiempo las presentaciones del profesor, y también si queremos se las podemos pedir nuevamente al licenciado para que las presente. Hay algunos profesores que proyectan muchas imágenes, hay otros profesores que dan más teoría que imágenes. Eso depende mucho de lo que le interesa más también al profesor. Y también ustedes pueden expresar, pero a los estudiantes pues les atrae más las imágenes y las explicaciones del profesor que las exposiciones teóricas. Porque algunos solamente repiten lo que está ahí, pero no explican más, ¿verdad? Por ejemplo. Solo repiten lo que está en las presentaciones. Y hay otros que pues, dan explicaciones. Bueno, en fin, cada quien va a dar diferentes criterios sobre las clases en línea. E incluso sería bueno entrevistar a algunos profesores, a ver qué piensan también de las clases en línea los profesores. Otro tema que aluden mucho, por ejemplo, son las tareas. Es bueno, algunos profesores no ponen tareas y a algunos estudiantes les parece bien que no pongan tareas. No, porque si no, porque pueden poner ahí que no hay tiempo para subir las tareas. Es mejor que solamente todas las notas las pongan sobre las evaluaciones, ¿verdad? Porque no tenemos suficiente tiempo para estar estudiando, resolviendo y subiendo tareas. Por ejemplo, otros dirán todo lo contrario. Es bueno que pongan tareas a los profesores porque ya vamos haciendo puntos y nos ayudan a comprender la clase y a hacer preguntas al profesor, por ejemplo. Otra categoría pueden ser las evaluaciones. Bueno, algunos dirán, pues las evaluaciones en línea favorecen mucho al estudiante porque el documento permite consultar a otros compañeros para estar seguro de las respuestas, por ejemplo. Y otros dirán, pues, las evaluaciones no nos ayudan mucho porque los profesores solo ponen muy poco tiempo y no nos permite analizar bien las respuestas. Cada quien va a dar su opinión al respecto. Pero esos temas son los que tratan mucho nuestros informantes, y aquí vamos haciendo una lista de temas o una lista de categorías. Luego comparamos lo que dice cada persona al respecto de estos temas. Los que dicen estudiantes de una sección, los que dicen estudiantes de otra sección, lo que dicen estudiantes de un profesor, lo que dicen estudiantes de otro profesor, etc. Hacemos comparaciones. Eso es lo que se llama la triangulación de datos, de métodos, de tiempos, de personas, de lugares. Y ya una vez haciendo esas comparaciones a través de procesos de inducción y de síntesis y de interpretación de toda esta información, elaboramos nuestra información y también planteamos nuestras conclusiones. Y entonces, esto a grandes rasgos, pues, es el procedimiento de la investigación cualitativa.
Bien, jóvenes. Una vez que ya hablamos de esto, vamos a cambiar un poquito de actividad y vamos a resolver el ejercicio de la página. Vamos a ver. Resolvimos ya el de la página 147, 148. El otro está en la página 152. Les doy 10 minutos para resolver, para que ustedes resuelvan esto. Y luego ya lo respondemos aquí en clase. Entonces ahí, tómense su tiempo de 10 minutos, como que ya estuvieran haciendo un examen y respondan este cuestionario. Y luego lo resolvemos todos acá en clase. Vamos a ver qué pusieron ustedes. Miremos ese ejercicio en la tabla siguiente. Coloquen el cuadro de la derecha de cada enunciado de la columna del C, la literal de la respuesta que le corresponde de la lista de la primera columna, de acuerdo a la teoría expuesta. Dice, es la interpretación general de la realidad, una determinada concepción del mundo. ¿Qué pusieron, compañeros? H. Paradigma. Es paradigma, H. Muy bien. Comprende la vida social, la existencia social, el conjunto de relaciones sociales. Ser social. Ser social. Sociales de producción asentadas en las fuerzas productivas. Base económica. Pusieron exactamente la base económica de el estudio de las leyes más generales de la sociedad. Materialismo histórico. Materialismo histórico es la C. Y la última es el reflejo en la mente, en la conciencia del individuo, del ser social. Conciencia social. Es el materialismo, entonces en la mente es la conciencia social que corresponde a la letra B. Ahí estamos, ¿verdad, compañeros? Bueno, aprovechemos de una vez, ya que tenemos esto acá, aquí lo vamos a resolver de una vez, por la cuestión del tiempo. De la página 159, solo voy a borrar lo que puse acá para que lo vayamos resolviendo. Bueno, ahí está. No siguen todavía. Dice, en las tablas de abajo, en la primera columna, se le presentan dos enunciados que caracterizan a paradigmas aplicados a la investigación social. En los recuadros de la segunda columna debe colocar una P, si el enunciado corresponde al positivismo, y una C, si al constructivismo.
Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona, producto de su realidad. ¿Qué escribieron ustedes? No, ¿qué ponemos acá ahora? La C. Celic. La C. Procura preservar el sistema social vigente. Busca el progreso a través del orden y la armonía sociales. Positivismo. La P. Pretende estudiar la sociedad como se hace en la naturaleza. Positivismo. Sí, positivismo. El significado o las interpretaciones que dan las personas a las cosas depende, porque aquí estoy hablando del significado, depende de su conocimiento precedente. C. Sí. C. Sí. C. La actitud científica consiste en adoptar una postura imparcial y neutral en la investigación. Positivismo. Una postura neutral e imparcial, este es el constructivismo. Nada viene de la nada. No, este es el positivismo. Este es el positivismo, el primero. La actitud científica consiste en adoptar una postura imparcial y neutral en la investigación, es la P. Nada viene de la nada. El conocimiento anterior da lugar a un nuevo conocimiento. Sí. Constructivismo. Este es constructivismo. Siguiente dice, se ocupa de problemas de las instituciones, de las organizaciones, del lugar de trabajo, de asuntos microsociales. El constructivismo. Es el constructivismo. Es la negación del razonamiento teológico y metafísico para conocer los objetos. Positivismo. Este es el positivismo. Pone un relativismo. Asume que nadie tiene la mirada correcta sobre algo, puesto que cada perspectiva es correcta para cada observador. C. Este es el constructivismo. En el organismo social, una multiplicidad de actores individuales intercambian actividades y cumplen roles en función del mantenimiento del sistema social. Positivismo. Es positivismo. Enfoque metodológico objetivo que hace énfasis en los procesos sensoriales, en la observación. Es positivismo. La observación directa, la comprobación y la experimentación es positivismo. Los elementos del sistema son las corrientes de entrada, procesos de conversión, corrientes de salida, la comunicación de retroalimentación. Positivismo. También es positivismo. Solo esta última tiene 2 P. Ahí estamos, compañeros. Bien. Vamos a explicar ya de último nuestra metodología dialéctica. Bueno, fíjense que en esta metodología, y como en todas las metodologías y en todos los tipos de investigación, se parte de la realidad. Y el materialismo dialéctico o materialismo histórico, pues conceptúa la realidad como algo objetivo. Y cuando decimos así, pues significa que se considera que está fuera de la conciencia del individuo, está aparte, está en el mundo real. Pero
Para el materialismo dialéctico, pues hay que aplicar, fíjense ustedes, el modelo de análisis del materialismo histórico. La división, bueno, en primer lugar, el concepto general es el de formación social. La formación social está dividida en base económica, superestructura. Luego, la base económica tiene una serie de elementos como las relaciones sociales de producción, las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas están conformadas también por la fuerza de trabajo, los medios de producción. La superestructura está formada por las relaciones sociales no económicas, por la conciencia social también. Bueno, también ya durante el proceso investigativo se aplican las leyes de la dialéctica para explicar los fenómenos sociales. Este paradigma es del criterio de que todo está en constante cambio, en constante transformación, que esos cambios y esas transformaciones están sujetas a leyes, que hay que descubrir esas leyes y aplicarlas para que se dé el cambio, porque lo que busca es transformar la realidad, no solo conocer esa realidad, sino efectivamente transformarla. Busca cambios profundos en la sociedad, cambios estructurales, e incluso cambios revolucionarios. Para el estudio de estos fenómenos sociales, como dice aquí, la aplicación de las leyes de la dialéctica, pues fíjense que algo que es muy importante es ubicar a las clases fundamentales en una sociedad. En la sociedad capitalista, pues son los capitalistas y los obreros, las contradicciones que se dan entre ellos, que son las contradicciones fundamentales, pero también se dan contradicciones entre distintos sectores sociales, entre las diferentes capas de la sociedad, entre los diferentes sectores de la sociedad. Bueno, fíjense que también busca relaciones causales acá. Como les decía, se parte de la realidad y ahí se utilizan procedimientos sensoriales. Pero para el materialismo dialéctico, para el materialismo histórico, los procedimientos racionales son muy importantes para conocer la esencia de los fenómenos sociales. Hay que tratar de llegar a la esencia. Y para eso se parte del análisis, luego se llega a la abstracción y posteriormente a la síntesis. Estos tres son básicos: el análisis, abstracción, síntesis. Y también se utiliza la inducción y la deducción. Bien, compañeros, yo diría que esto es lo más importante de la metodología dialéctica. Luego les voy a subir ahí el lugar para que me ubiquen los laboratorios que hoy hicimos y que también me resuelvan los que hacen falta, porque eso les va a ayudar para la solución de su evaluación, que va a ser el próximo martes. El día lunes no tenemos clase porque hay permiso laboral por la feria patronal de la ciudad de Guatemala. Entonces los voy a subir ahí a Classroom para que ustedes los resuelvan, los suban ya resueltos. Ya no voy a utilizar, como ustedes vieron, los formularios, sino que los suban directamente al espacio que está ahí en la tarea.
Pues, compañeros, con esto termino. Les deseo a ustedes muy buena tarde. Les deseo un feliz fin de semana, feliz feriado y repasen su clase de métodos y técnicas de investigación social. Licenciado, Sí, los Brandon. laboratorios que vamos a subir son los que hicimos hoy. Hicimos hoy y también los que faltan, porque quiero que lleguemos hasta el último laboratorio, porque eso los va a servir para su examen. Ok. ¿Y el examen, licenciado, de qué página a qué página vendrá? Viene, ya se los dije, vamos a ver, comienza desde la página 135. La página 135, donde comienza el método científico, y llegamos hasta la página 174, incluyendo el último laboratorio. Hasta ahí llegamos, de la página 135 a la página 173, 174, que incluye este laboratorio. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Estamos a la orden. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Buenas tardes. Se me cuidan mucho, jóvenes, por favor, ahí se me cuidan. Hoy estoy